partidos de la oposición han iniciado un ataque personal, que no político, a los miembros del Gobierno. Este brutal acoso al Gobierno ha empezado a ser ya más que evidente. Buenas noches. Se les llena la boca hablando de ejemplaridad, de igualdad, de coherencia o de responsabilidad, pero todo eso se ha esfumado, si es que alguna vez esos valores han estado en el Gobierno. Alzaban la voz y ponían el grito en el cielo cuando los escándalos acorralaban a otros. Ahora que los tienen en su propia casa, prefieren callar y los que no lo hacen echan la culpa a los demás. Acabamos de escuchar cómo la portavoz del Gobierno denuncia una campaña de acoso y derribo contra el Ejecutivo. No, señora Celaá, lo que sucede es el resultado del alto listón ético que ha puesto el presidente. El mismo que aseguraba que cuando tuviese a alguien en sus filas que tributase menos con una sociedad instrumental, estaría fuera de su ejecutivo al día siguiente. Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera. Han pasado ya más de 24 horas y nadie ha dimitido. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa asegurando que querían hacer limpieza democrática, pero es que este lodazal ya no lo limpia nadie. Más noticias en nuestro sumario. El exministro de Justicia, Rafael Catalá, salpicado también por irregularidades, según el diario El Plural. El Popular compró a través de una sociedad de actividades económicas 4 propiedades, una vivienda y una plaza de aparcamiento en Alicante, otra en Madrid y una parcela urbana en Pontevedra. El Tribunal Supremo no investigará al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. La Sala de Admisión considera que, aunque haya indicios de que se dispensara un trato de favor a Casado, no los hay de que el aforado participara en los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio. Podemos quiere demoler la Cruz del Valle de los Caídos. Hoy la formación ha hecho público sus planes sobre el futuro del valle una vez sean exhumados los restos de Francisco Franco. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el controvertido Real Decreto Ley por el que se cede las competencias de emisión de licencias y de regulación de los vehículos de transporte con conductor, más conocidos como VTCs, a las comunidades autónomas. Bueno, nosotros a nivel de los ayuntamientos creo que son mucho más cercanos y viven mucho más el problema día a día. Creemos que los ayuntamientos, desde el punto de vista nuestro, es una valoración bastante más positiva. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado que su departamento llevará al Congreso una propuesta para renovar el carné por puntos con un aumento de penalizaciones en infracciones como el uso del WhatsApp al volante, desde 4 a 6 puntos. Y hoy viernes estrenamos sección en este informativo, Bienestar y Tendencias, con la periodista Elena García Falla. En unos minutos veremos lo que ha dado de sí la Semana de la Moda en París y también 5 recetas saludables, rápidas y fáciles de preparar. El juez ordena comprobar si hay relación entre el medio que saca los audios y Villarejo. 2 agentes del Cuerpo Nacional de Policía vestidos de paisanos se han personado a última hora de la mañana en la sede del digital Moncloa.com para pedirle que entreguen las grabaciones que han difundido en los últimos días sobre la comida celebrada en 2009 del excomisario Villarejo con varios mandos policiales y la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado. El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional había pedido a la policía que comprobara si hay vínculos entre el comisario Villarejo y Moncloa.com. El magistrado quiere indagar en quién está detrás de dicho medio para determinar si forma parte de la organización criminal del excomisario. Para que entregue a este juzgado a la mayor brevedad y, en todo caso, antes de las 9 horas del día 1 de octubre de 2018, la totalidad de los audios que tengan relación con la reunión acontecida en el restaurante Rianxo el 23 de octubre de 2009. Insultos a Grande Marlaska, alabar una red de prostitución que creó Villarejo o asegurar que prefiere trabajar en un tribunal de hombres que en uno de mujeres. Son solo algunas de las perlas que suelta Dolores Delgado en esa conversación con el excomisario. Desde que los audios salieran a la luz,
Desde Justicia no han cesado en su intento de asegurar que la ministra Dolores Delgado no ha mantenido relación de ningún tipo con el excomisario Villarejo. De hecho, a principios de la semana pasada ella misma lo confirmaba en persona, aunque con matices. No me han tenido ninguna cita de ningún aspecto profesional, de trabajo, como fiscal en la Audiencia Nacional. O sea, es radicalmente falso. Sin embargo, parece que ese intento ha caído en saco roto. Llevamos 4 días consecutivos escuchando unas conversaciones que evidencian el trato amistoso y cercano que podrían tener la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario Villarejo y el juez inhabilitado Baltasar Garzón. Todo ocurrió el 23 de octubre de 2009. El excomisario Villarejo organiza una comida cuando le concedieron la medalla al mérito. Una comida en la que también están presentes el juez Baltasar Garzón y otros 4 policías. Con ellos, la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado. Y en un ambiente distendido y cercano, Dolores Delgado, sin pelos en la lengua, les mostraba así sus preferencias a la hora de desarrollar su trabajo como fiscal. Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí que me den un tribunal de hombres, de tías, y no me llevo mal con las tías, o sea, que estoy así como de como mujer, pero de tíos perfectamente sé por dónde van. Y cada gesto, cada cosa. Sí. Simple como el mecanismo chupete. En estos audios, por cierto, tanto la ministra Delgado como Garzón critican sin tapujos al que ahora es ministro del Interior, el juez Grande Marlaska. ¿Puedo contar lo de esto? Era un almuerzo que duró 4 horas. Se podrán imaginar que los invitados tuvieron tiempo para hablar de muchas cosas. De hecho, la ahora ministra de Justicia captó toda la atención de los comensales cuando comenzó a contar un viaje de trabajo que hicieron a Colombia, a Cartagena de Indias, en compañía de un grupo de miembros del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado. En esos audios se podía escuchar cómo Dolores Delgado aseguraba que muchos de ellos terminaron con menores de edad. 7 años, Menores de edad. Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían Nosotros visto. eso lo primero que preguntamos es si votan. Si votan... Y las explicaciones, camareras del hotel, que nos han dado pena y han venido y no sé qué. También en estos audios, además, se puede oír a Villarejo jactándose ante Dolores Delgado de montar una red de prostitución para sacar información a empresarios y políticos. ¿Sabes lo que hice? Para llevarme la vuelta del mundo, montar una agencia de modelo. Ya está. ¿Qué gilipollez? No, pero tengo que decir que gente dura, correosa, en los consejos de administración, ¿no? ¿Qué tal? Le ponías una sorbita y se la tiraba desde ahí, te iba a tomar cobertor y muerto. Es más, el propio Villarejo reconoce que, en efecto, su método tuvo mucho éxito. Bueno, me hice de oro. Me hice una maceta. No, de verdad, De verdad. Fíjate qué cosa más tonta. O sea, era la información marginal que yo decía. Y pese a que estas sorprendentes revelaciones ya sean conocidas por todos, el Ministerio de Justicia sigue guardando silencio. Señora ministra, ¿qué será lo siguiente? El presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, ha opinado sobre el nerviosismo del exjuez Baltasar Garzón en una entrevista en la SER al conocerse los audios filtrados de la actual ministra de Justicia, Villarejo y Baltasar Garzón. En el plató del gato al agua, Julio Ariza aseguraba saber cuál es la razón. Escuchen. Vamos a saber muchas cosas de dinero, Baltasar, por eso tú estás nervioso. ¿Que va a salir lo de Pablo Casado reunido con Villarejo? Ya ha salido, parece que tú lo conocías, ha salido al cabo de pocas horas en las que tú has hecho esas declaraciones. ¿Que va a salir que hicieron cosas el ministro de Interior y el director general de la Policía? Sí, en torno al 11M, ¿verdad, Baltasar? En torno al 11M, ¿verdad, Baltasar? Sí, pues como salgan, no van a pasar 5 años para que ocurran cosas en este país, Baltasar. Vamos a verlas. Más tiempo para entrar en mayor profundidad mañana a las 10 de la noche en el especial informativo Lola la canta. Ahora tenemos ya conexión con el periodista Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. ¿No debería dimitir la ministra de Justicia inmediatamente? Pues yo creo que sí, que se ahorraría un berenjenal porque la semana que viene va a tener que hacerlo. Está claro que van a seguir publicando material sensible de esas conversaciones ignominiosas que tenía con un policía corrupto y con otros menos significados, pero en un tono absolutamente inapropiado para una fiscal y ya no te digo para una ministra de Justicia que además
es la notaria mayor del reino, no se os olvide. Esto es intolerable y es la materia central del especial de esta casa mañana por la noche, que hemos titulado Lola la cantaora, por el ambiente tabernario que tiene sus encuentros con todos estos policías. Pedro Sánchez no quiere saber nada de elecciones y pretende aguantar hasta 2020. ¿Es posible, teniendo en cuenta que en el jardín de la Moncloa no paran de crecerle los enanos? Desde luego le crecen los enanos, eso es así. Bueno, yo creo que puede intentarlo, pero depende de su coordinación, sus reflejos y cómo engrasa a los de Cataluña. Ya hemos visto cómo 1.475 millones serán condonados de la deuda que tiene la Generalitat con el Estado. Esto no está mal, ¿eh? En el fondo, la palanca de todo eso la tienen Pablo Iglesias, que ya le ha dicho que esta señora Lola la cantaora no la quiere ni ver porque ofende a sus principios, y que tampoco les va a gustar nada lo de Pedro Duque, el astronauta, que ha venido a sumarse a la fiesta, a la kermés heroica que hemos tenido de escándalos de este gobierno esta semana. Pues Xavier, nos vemos mañana en Tu Especial. Gracias. Buenas noches. Cambio de versión. Pedro Duque se pone en manos de asesores y de Hacienda y asegura que si hay algún error en sus obligaciones fiscales lo arreglará. Aunque eso sí, entre los planes del ministro no entra el de dimitir. Todo eso está en manos de ahora unos asesores nuevos y vamos a ver cuáles han sido los errores de contabilidad o de lo que sea y lo vamos a subsanar. En cualquier caso, se trata quizás de a lo mejor errores sin intencionalidad ninguna. Yo pretendo que esta vocación de servicio con el que he entrado en este puesto de ministro de Ciencia, Innovación y Universidad de España, pues que no tiene absolutamente nada que ver con estos posibles errores que hubiera habido en el pasado. No creo que la cosa merezca ni siquiera digamos hacer estas consideraciones. Es decir, que yo creo que bueno, pues hemos hablado y hemos explicado las cosas y ni siquiera hemos llegado ahí. Al Congreso siempre hay que ir. María Matos, ¿qué irregularidades se han conocido? Bueno, vamos a verlas, porque para intentar entender todo este lío societario vamos a empezar explicando lo que sucedió hace unos años, concretamente en el año 2005. El ministro Pedro Duque y su mujer compraron dos viviendas, una en Madrid y otra en Alicante, y las registraron dentro de una sociedad patrimonial llamada Copenhague Gestores de Inmuebles S.L., que tiene como fin pues la construcción, la promoción y también la venta de inmuebles. Es cierto que las sociedades se suelen crear para obtener un beneficio fiscal, pero primero vamos a ver las cuentas de esta sociedad. Vemos que durante los 3 primeros años, 2015, 2016 y 2017, no ha habido ningún tipo de ingresos, algo que nos llama mucho la atención al ver que, sin embargo, tiene unos gastos de explotación tan elevados. Son gastos que suelen corresponderse pues con alquileres, servicios externos, comunicaciones, viajes o seguros. Y vemos también que tiene un montón de pérdidas, casi 200.000 euros. ¿Esto es legal? Pues la respuesta es sí, siempre y cuando haya un alquiler. Pedro Duque dijo que ellos autoalquilaban la casa, es decir, que le pagaban a la sociedad por vivir en su propia vivienda. Pero claro, esto hay que justificarlo y Duque pues no ha querido mostrar los papeles, los documentos que confirmarían ese autoalquiler. Si no los tiene, sí que podría incurrir en un delito. Y ya por último, ¿se ha beneficiado de impuestos? Pues gracias a tener la sociedad de algunos. Duque se libraría de la llamada renta presunta, que quiere decir en los casos en los que hay segundas residencias que además no generan rendimientos. Si consideramos que el valor de la vivienda era aproximadamente pues de 1 millón de euros y el valor catastral la mitad, se habría ahorrado hasta 4.500 euros anuales en el pago de este impuesto. Y si lo multiplicamos por 13 años, desde el año 2005, hacen un total de casi 60.000 euros que se ha ahorrado. El impuesto de sucesiones, con la creación también de una empresa familiar, pues permite acogerse a un ahorro fiscal y reducciones de hasta un 95%. El de sociedades, con el que también se puede descontar pago de impuestos, y el impuesto de patrimonio, que también hay exenciones dependiendo del valor que dé el mercado a esa vivienda. Alba. María, gracias y buenas noches. Y desde el Partido Popular siguen sin entender
como con todo lo que está sucediendo en las filas del Gobierno, el presidente continúe en su gira de 10 días por Norteamérica. Pablo Casado no solo critica que uno de los ministros esté salpicado por escándalos, sino que hasta podría haber incurrido en algún delito, como es en el caso de Delgado. Atención a la comparación que hace el líder popular. El Gobierno ya es la orquesta del Titanic. Es intentar que suene la música mientras entra más agua y mientras el iceberg es más grande. O sea, ya no hay remedio. Es absolutamente impresentable que el presidente del Gobierno se vaya 10 días a Norteamérica con la que está cayendo. No recuerdo un viaje internacional más largo, pero sobre todo no lo recuerdo tan largo, con tan poco tiempo después de haber llegado al Gobierno y con una situación de un país desbocado. Nos vamos en directo hasta la redacción de lamoncloa.com para analizar las últimas novedades. Saludamos ya a su director, Joaquín Vidal. Joaquín, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La cadena SER aseguró ayer que moncloa.com es un instrumento al servicio del comisario Villarejo. ¿Esa vinculación es falsa? Bueno, no es que sea falsa, es que es una absoluta infamia y una difamación, y además nos vamos a presentar una querella contra ellos porque no hay derecho a decir eso. No pertenecemos a Villarejo, ni tenemos nada que ver con Villarejo, ni siquiera conozco yo a Villarejo, ni el editor del periódico Alejandro Suárez tiene ningún tipo de relación, trato, presente, pasado con Villarejo. Desde su medio han puesto el audio grabado por Villarejo a disposición del juez, ¿no? Sí, está el audio. Tenemos un requerimiento de la Audiencia Nacional para que entreguemos el audio y por supuesto que lo vamos a entregar en plazo y forma. ¿Cómo es posible que un gobierno que muestra la imagen de ser abanderado del feminismo y de la igualdad tenga en sus filas a una ministra que alabe una red de prostitución o que diga que prefiere trabajar con un tribunal de mujeres antes que con un tribunal de hombres que con uno de mujeres? Bueno, no solamente que la avale, sino que la defienda, la proteja y la mantenga. Y más grave que lo que me estáis diciendo es que ella en los audios escucha cómo le cuenta a ella personalmente, porque solamente está hablando con ella, el comisario Villarejo, cómo montó una red de modelos que realmente era una red de prostitución para conseguir lo que él decía era información vaginal de políticos y de empresarios, y ella lo alaba, no pone ningún inconveniente, se toma una copa y sigue de conversación con ellos. ¿Han recibido algún tipo de presión o amenaza en su medio para que parasen de publicar este tipo de informaciones y de grabaciones? Bueno, hemos recibido todo tipo de presión, asfixia casi, por parte de medios de la competencia y de las fuerzas policiales, incluso, ¿no? El juez inhabilitado Garzón, el miércoles dijo en la SER que debería haber 20 policías persiguiendo este asunto. Y al día siguiente la SER dijo que efectivamente que iba a haber policías, que la Fiscalía iba a actuar. Luego dijo que nosotros pertenecíamos a Villarejo con una información absolutamente falsa de veracidad de todo tipo y manipulada, intendenciosa y mentirosa, y a continuación hemos recibido un requerimiento con 2 policías en un medio de comunicación, lo cual me parece un hecho de extraordinaria gravedad. Desde otros medios de comunicación como Público o el Diario.es han ido contra su medio. Incluso Ignacio Escolar decía que el otro día que no se pueden considerar poco éticas porque era una conversación privada de Dolores Delgado. Bueno, aquí está claro que hay un toque de corneta por parte de Prisa y hay otros medios que le hacen caso y siguen ladrando en la misma dirección. Nosotros lo único, no hemos cometido absolutamente ningún delito, hemos hecho lo que haría cualquier periodista de este país, que hemos tenido acceso a un material interesantísimo de evidente interés público, y a las pruebas me remito, estamos siendo noticia toda la semana en todos los informativos y en todos los medios escritos y radiofónicos. Entonces hemos hecho lo que haría cualquier periodista, informar y contar lo mejor posible un asunto que parece trascendente. ¿Veremos nuevas grabaciones antes de que termine el plazo para que las entreguen al juez de Egea? Bueno, no sabemos, todo es un asunto francamente complicado y no sé lo que habrá o lo que no habrá. Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con lo que nos pide el juez y cumplir con nuestra obligación como periodistas. Y ya por último, ¿cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez haya llegado al poder apoyado por parte de las cloacas del Estado y ahora se ve incapaz de controlarlas?
Bueno, yo no sé hasta qué punto en la moción de censura tuvo que ver este grupo de policías o no tuvo que ver este grupo de policías. Es evidente que este grupo de policías sí es amigo de Baltasar Garzón, sí es amigo de la ministra y que tiene una influencia notable en el gobierno. Lo que pasa es que parte del grupo está desactivado porque son policías absolutamente corruptos. Yo creo que Pedro Sánchez en este caso lo que hace es intentar sostener una debilidad insostenible, ¿no? Son dos ministros que han dimitido, una ministra que es impresentable que siga en el gobierno, a la que ha reprobado el Senado y que es un clamor en la calle que se tiene que ir a su casa, y otro ministro que parece que ha hecho algunas operaciones un poco irregulares con Hacienda. Joaquín Vidal, gracias por estar con nosotros en este informativo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Y dirigentes socialistas ven cada vez más evidente que el gobierno se cae a trozos y que no es viable por mucho más tiempo. Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura, señala que no tendría mucho más sentido alargar una legislatura. Urnas dice, si las fuerzas políticas catalanas se centran en su cuestión y se olvidan de que haya presupuestos. No, yo creo que eso tiene consecuencias en los presupuestos. Yo creo que lo hace vinculándolo con los presupuestos. Es decir, si Cataluña decide, una parte de Cataluña decide que su única opción es seguir ahondando en el separatismo, en la secesión y en el independentismo, y decide que lo que vaya a ocurrir con el resto de Cataluña o del país no le importa, y por tanto se desvinculan de cualquier opción de presupuesto para el futuro, pues obviamente tendría que haber elecciones. El Gobierno no tiene argumentos con los que defenderse y asegura que hay una campaña de acoso y derribo contra ellos. La ministra portavoz Isabel Celaá señala al Partido Popular y a Ciudadanos como los responsables. Unos partidos a los que le reprocha no saber asumir que han perdido el poder democrático y constitucional. Los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del Gobierno. Este brutal acoso al Gobierno ha empezado a ser ya más que evidente, no solo para las personas de la izquierda, sino también incluso para muchas otras personas y colectivos de centro y liberales que están mostrando su repulsa ante esta cacería. Y no solo la portavoz del Gobierno, también en la propia cuenta de Twitter del Partido Socialista. Dicen a través de esta red social: hola Partido Popular, os podríamos decir muchas cosas, pero preferimos mostrároslas. Dadle al play, las cloacas no gobiernan. Y presten muchísima atención porque continúan los ceses del Ejecutivo a sus socios del Gobierno, el pago de la hipoteca de Moncloa de Pedro Sánchez. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha asegurado hoy que pronto habrá más acercamientos de presos de ETA y que los traslados hacia cárceles más cercanas al País Vasco seguirán, pero con prudencia. Ha sido una entrevista en Radio Euskadi en donde Loza ha asegurado que los últimos acercamientos de los presos de ETA han recibido menos críticas por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. Se congratula de que regrese el espíritu de considerar la política antiterrorista y penitenciaria como una cuestión de Estado que no se debe usar en el debate político. El Tribunal del Supremo no va a investigar al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado. La Sala de Admisión considera que aunque haya indicios de que se dispensara en trato de favor a Casado, no los hay de que el aforado participara en los delitos de prevaricación administrativa y cohecho
impropio. Delitos que sostenía la exposición razonada remitida en agosto por la instructora del caso Máster, Carmen Rodríguez Medel. La Sala de lo Penal asume el criterio de la Fiscalía y concluye que no se detecta el necesario concierto de voluntades con los responsables del Máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos. Y Mariano Rajoy comparte mesa y mantel con miembros del Partido Popular en un restaurante de Madrid. El expresidente ha mantenido un encuentro, como decimos, con varios dirigentes populares, entre ellos la presidenta del Congreso, Ana Pastor, Rafael Hernando, Fernando Martínez Maillo o José Luis Aillón. Al grupo se han sumado en el café el secretario general del partido, Teodoro García Egea. Egea ha comentado en una entrevista que los dirigentes del PP ven de forma muy frecuente y habitual a Rajoy y que él tenía intención de verle próximamente, como así ha hecho. En esta entrevista también Egea ha subrayado que Rajoy ha actuado de forma ejemplar incorporándose a su plaza de registrador y ha recalcado que la nueva dirección del partido mantiene contacto con él como lo hace con el resto de los expresidentes. Y horas después de que la Audiencia Nacional ordenara reabrir una pieza de la Gürtel para investigar a Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat se ofrece como candidato a la alcaldía de Valencia si los militantes, eso sí, del Partido Popular lo deciden así. Lo aseguró anoche en una entrevista en donde confesó que la alcaldía de Valencia es un sueño para cualquier valenciano. La última palabra la tienen las bases del Partido Popular, que quieren el mismo objetivo que Camps, volver a la Valencia de Rita Barberá. El expresidente señala que si algún día los militantes lo proponen, lo aceptaría sin dudar ni titubear. Y Podemos quiere demoler la Cruz del Valle de los Caídos. Hoy la formación ha hecho público sus planes sobre el futuro del Valle, una vez sean exhumados los restos de Francisco Franco. Lo han presentado en Madrid a través de un informe bajo el nombre de Exhumar el franquismo. Y lo que pretenden es retirar, dicen, todo el poder simbólico. En la formación de Pablo Iglesias quieren rediseñar todo el espacio en sus informes y tal y como desvela OK Diario, la cruz aparece hecha añicos y los restos esparcidos por las explanadas del conjunto monumental. El informe lo presenta como una intervención integral sobre el valle, con derribo de la cruz y tratamiento de dignificación de la ruina para exposición pública en las explanadas. Y el presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, ha recogido de manos del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el premio a la excelencia de la persona en categoría de ámbito empresarial. Estos galardones, organizados por la Fundación Madrid Excelente, destacan la trayectoria humana y profesional de sobresalientes personalidades que con su dedicación y trabajo han conseguido destacar en sus campos. Los galardones, que este año se celebran su segunda edición, se han entregado esta misma mañana en el seno de la celebración del 9º Congreso Internacional de Excelencia, donde se han analizado también los retos y oportunidades de educación digital. Tomás Fuertes es un empresario de vocación que lleva más de 60 años trabajando en su grupo, consolidado como referente internacional del gran consumo gracias a su potente núcleo de empresas agroalimentarias y a un conjunto de inversiones diversificadas que garantizan su solidez y futuro. Estamos muy contentos de recibir, y más de la Comunidad de Madrid, de Madrid Excelente, este premio que yo realmente pues lo dedico a todo mi equipo, ¿no? Porque al fin y al cabo los empresarios somos coordinadores del saber, del trabajo y de la inversión. Yo creo a fundamentalmente a todo el equipo humano se lo dedico y esperemos de que sea un reconocimiento para toda nuestra organización. Muchas gracias. Las cámaras de este informativo han sido testigos de esta entrega de premios y han podido hablar con el presidente del grupo. Tomás Fuertes nos desvela las claves de su empresa para que 65 años después siga siendo tan exitosa. Bueno, yo creo que el éxito no es un final, es un principio, y lo que se llama éxito es que la empresa esté viva, y nuestra empresa está, después de 65 años, está viva, y estamos precisamente pues eso, trabajando sobre nuestras debilidades e incorporando virtudes, porque el consumidor exige muchísimo y hay que estar atento a ello. Yo creo que el secreto de la empresa es unir ciencia, trabajo e inversión, la calidad y un precio competitivo.
son los dos factores. Y ese ha sido el motivo fundamental de que cada Kantar, en el estudio que ha hecho, ha sacado de cada 10 hogares, 8 tienen en sus neveras tienen un producto nuestro. Fundamentalmente nosotros la calidad la llevamos por encima del precio competitivo. Luego también lo segundo también es importante. El Partido Popular propone 5 años de cárcel para todo aquel que inicie consultas ilegales. El grupo del PP en el Congreso ha registrado una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal que castigue, como decimos, con 5 años de prisión la convocatoria de referendos ilegales. Pablo Casado ha asegurado a los medios que se trata de la primera iniciativa parlamentaria en esta nueva etapa de su partido. Además de las penas de prisión, proponen que se penalice con hasta 10 años de inhabilitación a los responsables de dichas convocatorias. Decepción para Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat reconoce que no cuenta con el apoyo de las instituciones europeas. Fracasa el intento del separatismo de llevar el conflicto de la política catalana fuera de nuestras fronteras. Añade además que va a interpelar al presidente del Consejo de la Unión Europea por ser el único que se ha expresado de una forma respetuosa sobre el asunto. Parce que c'est évident, l'Union européenne, les institutions européennes ne soutiennent pas la cause catalane. Ce que je dis et ce que je critique, ma déception, c'est que, pas concernant au sujet de l'indépendance, mais concernant aux droits fondamentaux, elle se taise. Parce que le 1er octobre, il y a une brutalité policière, il y a une répression politique. Pedro Sánchez llama ahora a la unidad. El presidente del Gobierno ha enviado un mensaje a los separatistas desde la Asamblea General de la ONU. Dice que ahora es el momento de construir un liderazgo cooperativo y de entendimiento. El mundo se enfrenta hoy a grandes desafíos globales. Aquí se han explicado muchos de ellos. Y se nos piden hechos por parte de la población de cada uno de nuestros países. Se nos pide y se nos exige. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha espetado que es el Gobierno catalán quien debe responder sobre si quieren hablar de autogobierno, pero que si quieren hacerlo tiene que ser dentro de la ley. Misma línea que ha seguido Ximo Puig, que avisa que la única vía posible es el diálogo. Si quieren hablar de autogobierno o no. Si quieren dialogar de autogobierno o no. Si quieren dialogar, como nosotros siempre, como este Gobierno le dice, dentro de la ley o no. Si quieren seguir avanzando en la resolución del conflicto catalán o no. Esta es la cuestión. Creo firmemente que la única vía es el diálogo. Ahora bien, desgraciadamente, ayer una representación muy importante del empresariado y también de las organizaciones sindicales estuvieron en Barcelona. Era una cumbre a favor del corredor mediterráneo y el presidente Torra tuvo la gran oportunidad de estar con los valencianos. Desgraciadamente la rehusó. En cualquier caso, yo creo que el diálogo es la única vía y, por supuesto, desde luego, mi posición es favorable a que pueda haber entendimiento. El separatismo lleva años denunciando en Europa que España no es una democracia a la altura de las grandes potencias. Sería, a juicio de la paradiplomacia independentista, una especie de Turquía de Europa. Y lo peor es que hay veces que nos empeñamos en darles argumentos para ello. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Decía el otro día el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que en Estados Unidos y en Europa piensan que en España Franco sigue vivo. Una circunstancia alarmante que puede acabar teniendo circunstancias fatales para los intereses de nuestro país. Desde el pasado 1 de octubre, con las cargas policiales y la posterior campaña internacional desplegada por la paradiplomacia separatista, la imagen exterior de España ha quedado muy castigada. Puigdemont y antes Artur Mas y ahora Quim Torra han logrado, a través de sus numerosas embajadas, de sus eurodiputados, de sus entrevistas en la prensa extranjera, dibujar una imagen tenebrosa i grotesca d'Espanya. No hi ha cap situació comparable a la Unió Europea de la persecució d'una ideologia comparable a la persecució dels qui defensen pacíficament i democràticament la República Catalana.
La imagen de un país corrompido hasta el tuétano, donde no existe la división de poderes y donde los jueces operan en base a criterios extrajurídicos y mantienen relaciones extraoficiales con mandos policiales, igualmente corruptos, tanto como los jueces. Dibujan en definitiva una escena como la que hemos conocido, desgraciadamente, estos últimos días por los audios en los que aparecen Dolores Delgado, Baltasar Garzón o el excomisario Villarejo, entre otros. En definitiva, jueces y fiscales y altos mandos policiales conspirando para el chantaje y la corrupción. Una oscura confabulación que extiende un espeso manto de sospecha sobre la justicia española y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que, esto es lo peor, provee de munición argumental al separatismo, que ve cómo se confirman sus denuncias, que ve cómo dice: esto ya lo decía yo. España es en realidad un país próspero, un país moderno, libre y con cotas de calidad democrática superiores, por ejemplo, a Bélgica, a Francia o al Reino Unido. Es por eso que el Estado no puede tolerar que este tipo de personajes oscuros desacrediten nuestro Estado de Derecho. Por higiene democrática, por supuesto, pero sobre todo porque España, al contrario que otras naciones, tiene un problema separatista cuyos instigadores no dudarán en aprovechar cada fallo en nuestro sistema democrático para elevarlo a la categoría de universal y además difundirlo masivamente en el exterior. Gracias, Rafa. Más asuntos. Traen a Madrid 1.500 kilos de lazos amarillos separatistas y piden al Gobierno su eliminación. Tiene todos los detalles Miguel Gutiérrez, desde nuestra redacción de informativos. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Esta mañana, eso de las 10 de la mañana, se han presentado en el Ministerio de Transición Ecológica y ante Greenpeace las brigadas de limpieza de Cataluña, que son estos grupos de personas que se dedican a limpiar toda la calle de la simbología independentista, de estos famosos lacitos amarillos. Se han presentado allí con 1.500 kilos, ojo, de lazos amarillos y han pedido que se erradique esta práctica, por una parte penalizando y por otra parte pues llevando, bueno, prácticamente reciclando todos estos lazos o todo este plástico, porque es contaminante, que esa ha sido la razón que han llevado ante el Ministerio, que es contaminante. No han llevado ningún argumento de índole política. El organizador, digamos el financiador de esta iniciativa ha sido José Manuel Opazo, que fue también el que contribuyó a la organización de esa marcha constitucionalista en Barcelona el pasado 9 de septiembre. Y estas 50 personas que se han presentado allí, pues básicamente han presentado la prueba del delito, digamos, de esos 1.500 kilos de plástico, además de enseñar las fotografías de donde retiraron todos esos lazos amarillos. Miramos ahora hacia el sector del taxi porque el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el controvertido Real Decreto Ley por el que cede las competencias de emisión de licencias y de regulación de los vehículos de transporte con conductor a las comunidades autónomas. Equipara así niveles administrativos en la ordenación del taxi y de los servicios de Uber y Cabify, pero también abre la puerta a que la actividad de estos últimos quede muy limitada mediante la imposición de dobles licencias. En 4 años, los actuales permisos de VTC solo servirán para traslados interurbanos. El Gobierno rechaza indemnizaciones, pero da por hecho la conflictividad judicial. El nuevo Real Decreto Ley limita la utilización de las actuales licencias de VTC a traslados interurbanos y cede la emisión de licencias urbanas y la ordenación de las mismas a las comunidades autónomas, que a su vez podrán transferirlas a los ayuntamientos. Habrá, sin embargo, un periodo transitorio de 4 años para la elaboración de las nuevas normativas autonómicas. Y hablamos ya con José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Señor Fúnez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo para vosotros y para vuestros oyentes. Antes de nada, ¿cómo valora que el Gobierno ceda las competencias de emisión de licencias a las comunidades autónomas? Bueno, en un primer momento tengo que corregiros, no son licencias, son autorizaciones, como bien ha dicho el ministro. Y no se transfiere, sino se habilita la posibilidad de regular a los entes locales y de las comunidades autónomas. Nuestra valoración, de manera subjetiva, es buena, aunque somos prudentes y preferimos esperar a una valoración más objetiva por parte de nuestro sistema jurídico, en el cual, pues a partir del lunes o el martes, daremos una nota de prensa de nuestra punto de vista sobre el Real Decreto Ley aprobado en el día de hoy y el anteproyecto de ley que se abre para regular
este tipo de actividad en el tema de las sanciones, lo cual pues vienen saltándosela de una forma reiterada, con una libertad tremenda, y bueno, pues desde el gobierno se quiere endurecer el tema de las sanciones para que estos vehículos no tengan un índice tan alto de sanciones. Pero, señor Funes, si finalmente consiguen imponer sus criterios, los del sector del taxi, informes de VTCs valoran en 15.000 conductores que podrían perder su trabajo. No, para nada, no se pierde puestos de trabajo, para nada, no hay por qué perder ningún puesto de trabajo. Pero, de todas maneras, estamos en una tendencia en la cual el sector del taxi ha venido creando puestos de trabajo en los peores años de la crisis de este país. De hecho, el sector del taxi en 2011, 2012, 2013 creó más de 8.000 puestos de trabajo solamente en Madrid, en donde actúan 15.723 licencias de taxi. Echemos cuenta de cuánto empleo ha creado a nivel nacional, ha sido un sector refugio en momentos de paro. Pero estas autorizaciones no tienen por qué perder su puesto de trabajo, si realmente lo que tienen que hacer es equipararse a una regulación que ya padece el taxi. Lo que no puede ser es que el sector del taxi esté regulado por 3 administraciones públicas, nacional, autonómica y local, y sin embargo estos vehículos que tienen una autorización nacional solamente quieran ser regulados por una ley de ordenación del transporte terrestre de una forma básica. Lo que nosotros solicitamos es que se equipare y que juguemos con las mismas reglas del juego. No puede ser que unos estén jugando en primera división y otros estemos jugando en tercera división, pero con el mismo balón, pero diferentes reglas. Hablemos ahora unos minutos para centrarnos, por ejemplo, anteayer Cabify y Uber ofrecían servicios gratis y se manifestaban en la Castellana. ¿Le ha parecido una competencia desleal, por así decirlo? Para nada. Le puedo garantizar, y con datos efectivos de nuestras radioemisoras, que yo creo que fue uno de los únicos días en los últimos años que se cumplió el ratio de 1,30 que viene solicitando el sector del taxi. La mayoría de los compañeros hemos hecho un sondeo dentro del sector del taxi, ha sido uno de los mejores días de trabajo de los últimos años, y más siendo un día entre semana que bueno, pues el nivel de trabajo suele bajar. Yo creo que cada uno en una empresa donde tienen un precio libre pueden hacer lo que ellos crean conveniente, pero para nada pensamos que estén haciendo algo lo cual nos pueda perjudicar en ese momento a nosotros. ¿Cree que los VTCs tienen los días contados? Para nada tampoco. Eso dependerá de la actividad de su empresa. Si realmente ellos, con un mercado totalmente libre, en una competencia sobre el sector del taxi que estaba totalmente regulado, pensaban que el sector del taxi se iba a quedar parado, pues aquí han tenido la respuesta por parte del sector y bueno, pues por fin se ha sentado justicia después de 9 años padeciendo lo que la misma administración había creado, después de un crecimiento abismal desde el año 2012 hasta el día de hoy, en el cual nos encontramos en un ratio de 1,3, y bueno, pues lo que no acabamos de entender es una cosa que realmente hay que echar para atrás y recordar. Mire, en los meses de mayo y de junio el Tribunal Supremo tenía que dictar sentencias sobre una demanda de la CNMC sobre la denuncia que habían hecho por el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, el 1.30. En esa fecha, si no recuerdo mal, me parece que fue el 20 de abril, se subió a rango de ley el 1.30 en el artículo 48.2. Un auto veía bien el subir el 1.30 a rango de ley y pidió la pérdida sobrevenida del objeto para que el tribunal no sentenciara, por si acaso sentenciaba en contra del 1.30. Estaba de acuerdo en aquel entonces el 1.30, ahora pelea en contra del 1.30, dice que el 1.30 es una mentira. Yo creo que lo que deben de hacer es ponerse de acuerdo en su forma de pensar o en su forma de actuar sobre las diferentes legislaciones que está haciendo el Estado en estos momentos. Pues señor Funes, ahí queda plasmada esa incomprensión. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cuando la necesitéis. Gracias. Aprobado también el nuevo protocolo ante episodios de alta contaminación. El Ayuntamiento de Madrid endurece las pautas que estaban vigentes desde hace más de un año, desde febrero de 2016. A partir de ahora serán 5 y no 4 los escenarios
posibles. Cambian los criterios y también se extenderá fuera de la almenda de la M30. Las restricciones a la circulación de los vehículos serán también según el distintivo ambiental de la DGT y no por matrículas, como ocurría hasta el momento. Además, las motos y ciclomotores también estarán sujetas a restricciones. Los niveles de preaviso y aviso se activarán cuando superen los diferentes umbrales de dióxido de nitrógeno. Miriam Olivas, ¿cuáles son los diferentes escenarios por contaminación en Madrid? Pues ahora vamos a analizar el protocolo de contaminación en Madrid porque, como bien has dicho, se va a endurecer a partir del 8 de octubre. Y es que el Ayuntamiento ha anunciado que cuando se superen los niveles de aviso y preaviso, las medidas de restricción de tráfico que hasta ahora solo se extendían en la M30 se extenderán a toda la ciudad. Y además no solo para coches, sino también para motocicletas y ciclomotores. El protocolo que se estaba aplicando desde febrero de 2016 contemplaba 4 escenarios. Ahora, sin embargo, serán 5 que vamos a ir explicando a continuación. En primer lugar, 3 medidas de actuación. La primera, que comentábamos antes, la de preaviso, dará lugar cuando se superen los 180 microgramos por metro cúbico. La segunda, la de aviso, cuando se superen los 200, y la de alerta, cuando se superen los 400. Otra cosa fundamental, las etiquetas de ambiente estimadas por la DGT, que son las que determinarán a partir de octubre quién podrá aparcar y quién circulará también en función del escenario ante el cual nos encontremos. Y ahora vamos a analizar los diferentes 5 escenarios. En el primer escenario, como vemos en la gráfica, se podrán aparcar en el servicio de estacionamiento regulado todos los vehículos y también los que no tienen distinción. Podrán circular también en la M30 y fuera de la ciudad. En el segundo escenario estaremos en cuando se supere en 2 días consecutivos el nivel de preaviso o 1 el de aviso. En este caso solo podrán aparcar en las plazas y horarios de ser los vehículos cero y eco. Podrán circular por la M30 y el centro solo los vehículos que tengan, atención, etiqueta ambiental de la DGT, y por toda la ciudad podrán circular todos, también los que no tengan esa etiqueta. En el tercer escenario nos encontraremos en él cuando se lleven 3 días de preaviso o 2 de aviso. En este punto hay una diferencia con respecto al segundo escenario, y es que los vehículos que no cuenten con esta pegatina ambiental no podrán circular en toda la ciudad. En el cuarto, que es el nuevo, se extiende también a la limitación en la M30 en el centro a los vehículos que tengan la etiqueta B. Es esta, como comentábamos antes, y son el 47 y el 49%. Y en el nivel de alerta, en el quinto, un nivel al que nunca se ha llegado en la Comunidad de Madrid, solo podrán estacionar en el SER los vehículos cero y solo podrán circular tanto por la M30 como por toda la ciudad los coches cero y eco. Durante el periodo de información de este protocolo, el Ayuntamiento ha recibido 71 alegaciones y ha estimado total o parcialmente solo el 44%. Muchísimas gracias, Miriam, y muy buenas noches. Y el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado que su departamento llevará al Congreso una propuesta para renovar el carné por puntos, con un aumento de penalizaciones en infracciones como el uso del WhatsApp al volante, que podría suponer la pérdida de 4 o 6 puntos y la ausencia del cinturón o el casco, que quiere elevar de 3 a 4. En el punto de mira WhatsApp, del que Navarro señala que es una de las principales causas de accidentes mortales en la carretera y que su penalización debe aumentar, pasando de los 3 puntos que se quitan por su uso en la actualidad hasta los 4 o 6. Y a partir de ahora, todos los viernes, más o menos a esta misma hora, abrimos nueva sección en este informativo de Bienestar y Tendencias con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, antes de nada, un placer tenerte aquí. ¿Qué nos traes esta semana? Cuéntanos. Bueno, pues como es viernes, hay que celebrarlo como se merece. Espero que hayáis tenido una semana maravillosa y venimos con 5 recetas saludables, rápidas, fáciles, fresquitas y muy, muy golosas, porque cuando llega el verano y cuando llega el fin de semana a todos nos apetece un dulce y es fácil caer en la tentación de un helado hipercalórico, por ejemplo. Vamos a ir con la primera receta. Es un helado de, bueno, lo podemos hacer de lo que queramos. En este caso es una receta de Blanca García Oria y es un helado de frutos rojos. ¿Qué tenemos que hacer para prepararlo? Pues simplemente batimos las frutas y las congelamos. No lleva aditivos, Alba. No lleva azúcares, no lleva edulcorantes artificiales. ¿Qué más le podemos pedir? Lleva chocolate negro, eso sí. Le podemos poner los frutos secos que nosotros queramos por encima y, de hecho, vamos a ver en la siguiente imagen
¿Cómo lo podemos preparar? Se utilizan estos moldes. Esto es el Instagram de Blanca, que os recomiendo a todos que la sigáis en las redes sociales. Tiene un libro también, ha sacado un libro al mercado. Y en estos moldes, que los podemos comprar por internet, son unos moldes de silicona, lo que tenemos que hacer es simplemente meter la mezcla de las frutas. ¿Qué hacemos más tarde? Lo dejamos 5 horas en el congelador y cuando lo sacamos obtenemos esto. Vamos a verlas. Ahí tenemos la siguiente imagen, Alba, ¿ves? La verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta, pero es que no acaba aquí la historia, porque lo que tenemos que hacer es fundir un par de oncitas de chocolate. Con eso es suficiente. Las fundimos en el microondas y lo que le vamos a poner es una cucharada de aceite de coco. Ahí lo estamos viendo. El aceite de coco, ¿para qué nos sirve? Para endulzar y para dar un poquito de densidad a la mezcla. Se lo vamos a poner por encima y simplemente bañamos el chocolate. ¿Qué pasa? Que como la fruta está congelada, se congela el chocolate automáticamente. Y listo. Curioso. Además, el chocolate es de lo que menos engorda, o sea que estupendo, ¿no? Estupendo, no lleva nada que nos engorde, ninguna caloría. Con 1 al día, oye, vamos bien. Vamos a pasar con la siguiente receta. Esto es un muffin, un bollito de plátano. Parece de chocolate, pero es de plátano. Sí. Está hecho con cacao en polvo puro desgrasado, que es un cacao que viene de Perú. Le podemos poner onzas de chocolate negro también, entonces lo que hacemos es simplemente batir el chocolate, le ponemos tantas cucharadas como... ¿Tú eres golosa, Alba? Mucho. Pues entonces le ponemos un par. Le ponemos un par de cucharaditas, lo mezclamos con un plátano y le ponemos un huevo. ¿Vale? Simplemente lo metemos en el microondas 2 minutos y listo. Este es un pudín de chía. Esta receta es de Vanessa Lorenzo, la mujer de Puyol. Para hacerlo simplemente metemos el agua, 3 partes de agua y una de chía la noche anterior en la nevera y lo dejamos reposar. Al día siguiente lo que obtenemos es un pudín como este. Le ponemos la fruta que queramos por encima. Tiene muy buena pinta. Elisa, si te parece, dejamos las recetas porque se nos está terminando el tiempo. Fenomenal. Y creo que vamos a hablar ahora unos minutos de la Semana de la Moda en París. Bueno, de la Semana de la Moda en París, la Semana de la Moda en Milán. Hemos tenido semanas de la moda para aburrir. Sí, desde luego, que nos ha dejado muchísimas tendencias. Muchísimas tendencias, pero una que tenemos que destacar, Alba. Se lleva el color beige, el color nude. Y no solamente en verano, que parece que nos favorece más cuando estamos morenitas. Pues no. Se va a llevar también, y es que Burberry ha dictado sentencia, aquí estamos viendo algunas imágenes, se va a llevar en toda la época del año. Así que bueno, ya sabes. Vamos a apostar por este color, por este tono. Vamos a ver más imágenes. Estos son algunos de los desfiles Además, que hemos... un total look, ¿no? Total look, sí. Se llevan mucho los trajes de 2 piezas. Y bueno, lo veremos también en vestidos, en pantalones, que a veces nos da un poco de reparo, por eso que parece que no llevamos nada debajo. Pero sí, se va a llevar en todos los looks. El blanco también lo vamos a llevar en invierno. Hay que atreverse un poco con todo. Alba, ¿qué te parece? A mí lo que me tiene un poco ya aburrida, y mira que me encanta esta tendencia porque ya la teníamos instaurada desde hace muchísimos años, es el animal print. Porque hay que tener un poco de cuidado y no convertir el armario en un zoológico, ¿no? Toda la razón, te la doy toda la razón. Pero bueno, el leopardo se va a llevar bastante, ¿eh? Ya hablaremos y el de eso. serpiente. Hablaremos la semana que viene de eso. Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero quédense con nosotros. Como saben, deberían ser noticia. Y mañana especial con Xavier Orcajo de Lola la Cantaora. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes.